Eusebio Lira Sosa. Inmediatamente, a los 3 meses, ya se me quemaban las habas por venir a mi querida tierra a mostrarles a mi padre y a mi madre, a mis amigos y a todo el mundo, a tan singular ser humano. Y así lo hice, unas vísperas de Navidad. Pero antes de llegar, al pasar por el ejido Periquitos, municipio de Reynosa, decidí presentarle al bienaventurado hijo mío a mi hermano Ubaldo, el cual poseía una modesta casita hecha de palos y barro, por la cual se filtraban helados vientos del norte, con temperaturas rayando en 0 grados. Mi esposa se dispuso a cambiarle el pañal y lo tuvo que exponer casi desnudo a la fría temperatura imperante. Platicamos un rato y continué mi viaje hacia la casa de mis padres, en el vecino municipio de Río Bravo, y la cual meses antes había construido un anexo con habitaciones más confortables para que mis padres vivieran más cómodamente. Nada más al llegar, mi niño empezó a llorar sin parar. Coincidió que mi hermano Silvino estaba presente, por lo que me demandó que pusiera más atención al auscultar a mi nene. Así lo hice, y como durante el viaje el lactante manifestó sintomatología gastrointestinal, pues pensé que se trataba de alguna semiología relativa a dicha patología, por lo que le prescribí y apliqué antiespasmódicos orales y antibióticos específicos para vías digestivas. Decidí irme a dormir, por el viaje de 24 horas manejando sin parar. Me había dejado extenuado. 2 horas más tarde me despertaron porque la criaturita continuaba llorando. Cuando lo fui a auscultar de nuevo, me di cuenta con todo el error que me era posible sentir, ya que al ver sus labiecitos morados, me di cuenta de mi error diagnóstico y que el problema no era gastroenterológico, sino neumológico. Mi hermoso hijo estaba cursando una neumonía aguda. ¡Qué Me fui rápidamente con mi antiguo compañero de internado, el doctor Joel Romero Arroyo, que por ese tiempo ejercía la medicina en esta modesta ciudad, para que me orientara en qué clínica y qué pediatra me conseguía con urgente necesidad. Respondió positivamente mi amigo, y rápidamente fue internado e instalado en una incubadora, con venoclisis y todo el aparato terapéutico que la ciencia moderna ofrecía. Desgraciadamente, la lucha estaba perdida, y a las 2 horas mi fantástico hijito murió. Fue un golpe demoledor, del cual mi esposa y yo nunca nos hemos recuperado. Engañándome a mí mismo, pensé que la vida tenía que seguir adelante, y que gracias a nuestra juventud, en un futuro cercano vendría otro embarazo, y por ende, la reposición del hijo perdido. ¿Qué va? Lo que vino en los siguientes 2 embarazos fueron 2 hermosas niñas, y ya no apareció más otro descendiente masculino, Lira Sosa. Seguí cosechando éxitos terapéuticos, familiares y sobre todo económicos. Se vio engrosado mi hospital con muchos elementos médicos, de enfermería y personal de mantenimiento, por lo que decidí acudir a la ciudad de McAllen, Texas, a surtirme de equipo médico. En eso andaba en la tienda especializada para la venta del material y el equipo que necesitaba, cuando se me acerca una persona, más o menos de mi edad, el cual se autopresentó como el doctor Alberto Arévalo Garza,
de Meritito, Reynosa, Tamaulipas. Le confié mis necesidades, a lo que me indicó que precisamente estaba ampliando el hospital que poseía en dicha ciudad fronteriza, por lo que era un estupendo momento para comprar juntos los aparatos médicos que necesitáramos. Así lo hicimos, ganándonos un fabuloso descuento al adquirir las compras en forma conjunta. Y así me hice de una incubadora, un equipo completo de terapia intensiva, aspirador gástrico intermitente, etcétera, etcétera. No tuvimos problema en cruzarlos a Reynosa y nos dirigimos a su clínica. Al llegar, me invitó a recibir un pequeño adiestramiento sobre el manejo de los aparatos que había adquirido, y en 3 o 4 días ya más o menos manejaba dichos instrumentos. Durante los días en que fui su anfitrión, me gustó su muy bien equipada ambulancia, por lo que, amén de otras cosas, le imité varias ideas sobre el desarrollo y la prosperidad del negocio, y como resultado de esto, me ofreció venderme otros instrumentos médicos, entre los que destacaba un equipo de terapia intensiva y sofisticados aparatos electrónicos para el monitoreo de las funciones vitales durante el transoperatorio. Además, la dicha ambulancia con todo el equipo necesario. Apenas cupieron todas las compras en la ambulancia y en el Mustang último modelo que le acababa de obsequiar a mi esposa, pues por ese entonces ella viajaba diariamente a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a estudiar en la Escuela de Medicina de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El traslado se realizó sin incidentes y al pasar por Veracruz me detuve un día para pintar la ambulancia, borrando el logotipo de Clínica San Vicente, que así se llamaba la clínica del que a futuro sería mi compadre Arévalo, por el de Clínica Materno-Infantil Cali. Al otro día partí, arribando a las primeras horas de la noche y haciendo sonar la sirena durante el trayecto por todo el pueblo, y así hacerles saber que orgullosamente ya contaban con la primera ambulancia privada de Cárdenas, Tabasco. Los resultados fueron sensacionales y así se ampliaron los servicios médicos de mi negocio, con la llegada de nuevos elementos humanos, como el doctor Franz Romulus, originario de la República de Haití, pero especializado en traumatología en la Ciudad de México y adscrito en la clínica del IMSS local. Y enseguida entraron en escena mis 2 estrellas médicas, además del pediatra que ya poseía, procedentes del Seguro Social de Villahermosa, Tabasco. Debutaron los doctores José Azcorra y el cirujano doctor Javier Cid García, Tumbapatos, del Meritito, Macuspana, Tabasco. Además, no puedo pasar por alto la valiosa colaboración de médicos generales que cubrían las guardias nocturnas, festivos y de fines de semana, además de los días en que vacacionaba o agarraba la jarra. No me acuerdo de todos, pero sí del doctor Baños, el doctor Arroyo, pasantes y estudiantes de medicina de la UGAT, como el famoso Cornelio, así como también el cuerpo de enfermeras y personal del mantenimiento que hicieron posible que esta institución funcionara 24 horas al día, 365 días al año, en que prestábamos los servicios a la comunidad. Eternamente, gracias.
porque debido a la multiplicidad de funciones médicas en cada una de ellas estaba yo cerca, y así fui desarrollando un aprendizaje más amplio de las artes terapéuticas, de tal modo que recuerdo una vez que llegó a media mañana un joven con los intestinos expuestos y sosteniéndolos únicamente con sus manos, produciéndose esta evisceración por estar practicando el béisbol en un terreno baldío, y se le ocurrió barrerse en la tercera, como lo hacen en las ligas mayores, de panza, y para su mala fortuna se encontraba un pico de botella con el pico hacia arriba, y al deslizar su abdomen a ras de la tierra se provocó una incisión, abriéndose la pared correspondiente y provocando así la expulsión de vísceras. De urgencia llamé al doctor quirúrgico, mientras el personal preparaba al paciente en la limpieza general, instalación de venoclisis, etcétera, etcétera. Me encontré con que ningún cirujano estaba disponible, y al hablar con mi cirujano estrella, el doctor Sid, que tampoco estaba disponible, me manifestó y me recordó las varias veces que ya habíamos realizado ese acto operatorio, similar en ocasiones anteriores, por lo que me dio luz verde para que asumiera la responsabilidad de reparar el daño yo mismo, y que si tenía algún problema le avisara, y más tarde que se desocupara de las actividades que en ese momento realizaba, inmediatamente acudiría en mi auxilio y en el del paciente. Así lo hice, y con el personal propio me convertí en primer cirujano y realicé mi primer acto operatorio con la técnica aprendida a mi maestro, el doctor Sid, y que ya habíamos practicado en otras ocasiones, siendo yo en ese entonces su primer ayudante, pero ahora sería el único responsable del equipo quirúrgico. Hice muy bien la limpieza de cavidad abdominal, pues hasta restos de zacate y tierra había, y mediante riesgos de solución salina y con la ayuda de un buen aspirador, dejé el área limpia, para luego proceder a suturar los daños causados por el filoso vidrio. Instalé conductos de drenaje a los lados del abdomen y cerré por planos, pasando al paciente a la sala de terapia intensiva, no sin antes dejarlo conectado a un aspirador intermitente que acababa de adquirir, y así obtener su recuperación total. Al otro día, muy temprano, pasó visita médica el maestro Sid. Reconoció con todo cuidado al paciente intervenido por mí, y con toda satisfacción me informó que si yo fuera su alumno me pondría un 10, que todo fue un éxito y que el paciente podía pasar a la sala general para su total recuperación. Esa fue una satisfacción y superación médica muy personal que me dio pie a que en futuras acciones médicas, al no encontrar de momento al especialista buscado para la solución del problema médico, las resolvería yo mismo, sin molestar a ninguno de mis maestros. Pero, me volvió a suceder la misma experiencia de la primera cirugía a los 8 días que di de alta al paciente. Cínica y descaradamente me manifestó que no contaba con ningún peso para cubrir los gastos ocasionados por su intervención y que le hiciera como quisiera. Tristemente le di salida y comprobé la ingratitud humana, pues en la cárcel todo el mundo se coopera para cubrir los honorarios del licenciado y para pagar
todo tipo de mordidas, pero tratándose de salud, bueno. Como lo que más abundaba eran las cesáreas, me convertí en un estupendo cirujano ginecológico en ese proceso. Y hasta logré realizar una cesárea en alrededor de 30 minutos. Y así sucedió el mismo fenómeno en pediatría, en medicina interna, en traumatología, etcétera, etcétera. Claro, los casos médicos en los que consideraba no poder resolverlos satisfactoriamente, entonces forzosamente tenía que estar presente el respectivo especialista, y así nuestra morbilidad fue mínima. En lo personal, recuerdo las muertes de 2 pacientes en mis propias manos. El primero fue un adulto que llegó con 17 heridas cortantes, producto del mismo número de machetazos que le infligió su rival en una sangrienta pelea entre campesinos. La más importante e impresionante era en el cuello, ya que presentaba la exposición total de la tráquea y se oía aterradoramente las sibilancias que producía en cada respiración. Me apresuré a reparar y unirla con las partes anatómicas de las que se había desprendido, logrando con gran satisfacción conseguir que el aire inspirado y expirado fluyera normalmente por los conductos respiratorios superiores. Continué por 3 horas más, hasta las 4 o 5 de la mañana, suturando cada una de las mortales heridas que presentaba, transfundiendo durante este periodo sangre y líquidos intravenosos, expansores de plasma, etc. Pero, desgraciadamente, cuando me disponía a trasladarlo a la sala de cuidados intensivos, el paciente falleció debido a un shock hipovolémico y a un paro cardiorrespiratorio. El otro caso mortal que tuve fue una señora mayor, a la cual se le estaba perfundiendo ampicilina diluida en una solución glucosada y mediante goteo lento. Ya días antes le había efectuado el mismo procedimiento terapéutico, de la misma manera y en 2 o 3 sesiones, y se había retirado a su domicilio en condiciones normales. Pero ese fatal día, a los pocos minutos de empezar a perfundir la solución intravenosa, comenzó a presentar un shock anafiláctico, cuyo síntoma principal es la obstrucción de las vías respiratorias altas debido al edema. En ese instante estaba presente un colaborador que no mencioné líneas arriba, tratándose de el mayor, un médico cirujano, el doctor White, con el cual mutuamente le efectuamos todas las maniobras físicas y médicamente posibles, incluyendo la inyección intracardíaca de adrenalina. A toro pasado, debo decirles que tuvimos una falla. Creo que ambos médicos nos faltó únicamente realizarle una traqueotomía y seguramente eso le hubiera salvado la vida. Pero como no lo hicimos, vimos tristemente cómo una vida se nos iba de entre las manos y a los pocos minutos murió. Mi compañero, como ya dije, un mayor, médico militar, que laboraba al igual que yo, pero en diferentes épocas, en el 57 Batallón de Infantería de la ciudad, nos lamentamos y a la vez nos consolamos mutuamente de tan fatal desenlace, pues estábamos seguros de haber hecho todo lo posible para salvar esa vida.
Fuera de esos decesos en adultos, no tuve otros, únicamente en niños. Tuve algunos casos de morbilidad, de los cuales no guardo en mi memoria de ningún caso en especial, pues la gravedad con los que llegaban era sobre todo niños deshidratados y con infecciones muy graves. Poco o nada podíamos hacer por rescatarlos de las garras de la parca. En eso estábamos cuando recibimos el llamado de mi compadre, el doctor Arévalo, de Reynosa, Tamaulipas. Se comunicó conmigo para anunciarme que deberíamos trasladarnos a su clínica para tomar un curso rápido de electroacupuntura, a lo que accedimos mi esposa y yo. A la semana que terminó dicho diplomado, retornamos a Cárdenas, trayendo con nosotros un moderno y funcional aparato de acupuntura, con todos sus accesorios y la bibliografía necesaria, además de un adiestramiento esencial sobre la aplicación terapéutica. En algunas entidades nosológicas, sobre todo mi querida esposa, que iba a ser la encargada de desarrollar esa interesante rama de la medicina, como es la acupuntura, y que serviría para tratar algunos padecimientos más comunes y que no fueran de extrema gravedad en nuestra práctica diaria. Y de esta manera se enriqueció más el abanico terapéutico de mi noble institución. Ante el cúmulo de éxitos me vi en la necesidad de comprar una combi BW del año y la transformé en una moderna ambulancia. Por cierto, mi segunda unidad, proveyéndola de un aparato portátil de rayos X, de oxígeno, un botiquín de urgencias, etcétera, etcétera. En ese ínter estaba cuando decidí traerme conmigo a mis padres y compré un gran terreno en la colonia de recursos hidráulicos, procediendo a construirles una bonita casa con jardín interior y un gran domo transparente que cubría parte de la sala e iluminaba majestuosamente las plantas instaladas en el interior de la misma. Mi padre no cabía de orgullo y como tenía un gran patio trasero, se dedicó a forestarlo con árboles frutales y una pequeña parcela hortícola. Era un Edén, pero mi madre, sin decirle a nadie y sin demostrar queja alguna, empezó a languidecer. Después supe que extrañaba su entorno en Río Bravo. Nunca se adaptó a Tabasco y cayó en un alarmante sopor. Inmediatamente y con la colaboración de mi primo hermano, el entonces mayor de Sanidad, Rafael Rivera Chavarría, destacamentado en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México, la trasladamos vía aérea a dicho nosocomio. Fue atendido por los mejores especialistas en las diferentes ramas de la medicina. Se le hicieron los estudios de laboratorio y gabinete más sofisticados y modernos hasta ese entonces, y todo salió negativo. Lo que me dijeron fue que se encontraba sometida a una gran depresión. De todos modos, medio recuperado, le logré sacar la verdad, manifestándome ella que su mayor deseo era regresar a su polvoriento y maloliente barrio de la colonia Morelos en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, y por supuesto con sus queridísimas vecinas. Y ahí me tienen, que a la misma persona que le compré la propiedad tuve que rogarle para que me la vendiera de nuevo, pero con la novedad que ahora costaba el doble. No lo tomé a mal, pues así son los negocios, y todo el mundo tiene la creencia de plusvalía, etcétera, etcétera.
Pero lo más importante era que se trataba de la vida de mi madrecita, y además dinero era lo que me sobraba. De ese modo volví a quedar lejos de mis adorados padres. ¿Cómo es la vida?